En este momento, millones de personas alrededor del mundo están apostando desde sus teléfonos. Un gol, un córner, un partido de tenis, un combate de UFC. Todo ocurre en segundos. Pero hace apenas 30 años, eso era completamente imposible. No existían aplicaciones, no existían las apuestas en vivo, no existían los bonos de bienvenida, ni siquiera existía la idea de apostar desde casa usando Internet. Entonces, ¿cómo nació una industria que hoy mueve cientos de miles de millones de dólares cada año? ¿Quién tuvo la idea? ¿Y por qué todo comenzó en un pequeño país del Caribe y no en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en ningún gigante tecnológico? La respuesta nos lleva hasta un año muy específico. Un año que sin que casi nadie lo notara en su momento, cambió para siempre la historia del dinero, del deporte y del entretenimiento. 1994. Y lo que ocurrió allí terminó creando uno de los negocios más grandes de todo Internet. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te voy a contar hacia dónde va esta industria en los próximos años, y probablemente no te lo esperas. Esta es la historia del nacimiento de las apuestas online. Imagina querer apostar en un partido de fútbol en 1985. No podías sacar tu teléfono, no podías abrir una aplicación, no podías revisar cuotas en tiempo real. Tenías literalmente 3 opciones: ir físicamente a una casa de apuestas, llamar por teléfono a un corredor o conocer a alguien, normalmente en tu propio barrio, que aceptara apuestas por su cuenta. Las apuestas deportivas no son nada nuevo. Existen desde hace siglos. Ya en la antigua Roma había apuestas sobre carreras de carros y espectáculos de gladiadores. Durante siglos, esa costumbre fue evolucionando poco a poco. Pero fue en Inglaterra donde apareció la figura moderna del corredor de apuestas, el llamado bookmaker. Una persona especializada en fijar probabilidades y aceptar el dinero de los apostadores. Con el paso del tiempo empezaron a surgir empresas organizadas, con locales físicos, empleados y reglas fijas. Y para finales del siglo XX, las apuestas deportivas ya eran un negocio serio, con miles de locales repartidos por el mundo. Pero seguía teniendo enormes limitaciones. El acceso era local, los horarios eran restringidos. Las cuotas tardaban horas, a veces días, en actualizarse. Los pagos eran lentos y prácticamente todo dependía de la presencia física de una persona en un lugar concreto. Parecía imposible imaginar algo diferente, hasta que apareció Internet. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. En los años 90, Internet comenzaba a expandirse a una velocidad que muy pocos habían previsto. Miles de empresas intentaban descubrir casi a ciegas cómo ganar dinero con esta nueva tecnología. Nadie tenía el manual, todos estaban improvisando. Algunos pensaban que el futuro estaba en el comercio electrónico. Otros apostaban por la publicidad. Y unos pocos visionarios empezaron a hacerse una pregunta mucho más arriesgada. ¿Qué pasaría si las apuestas pudieran hacerse desde cualquier parte del mundo? Sin oficinas, sin locales, sin fronteras, sin horarios. La idea sonaba casi de ciencia ficción para la época, pero existía un problema enorme. Uno que podía tirar todo el proyecto por la borda antes incluso de empezar: la regulación. En muchos países las apuestas estaban fuertemente restringidas, en otros directamente eran ilegales, y en la mayoría simplemente no existía ninguna ley pensada para algo tan nuevo como Internet. Era territorio completamente desconocido. Nadie sabía qué reglas aplicar a un negocio que no respetaba fronteras. Y fue justo ahí donde apareció un pequeño país que estaba a punto de cambiarlo todo. En 1994, Antigua y Barbuda tomó una decisión histórica. Una de esas decisiones que en su momento pasan casi desapercibidas y que 30 años después se estudian como el origen de toda una industria. El gobierno aprobó una legislación que permitía otorgar licencias para operar servicios de apuestas a través de Internet. Hoy eso puede sonarte a trámite administrativo sin importancia,
Pero en aquella época era una idea revolucionaria, casi temeraria. Pensemos en el contexto exacto de ese momento. Internet apenas comenzaba a salir del ámbito universitario y militar. Google todavía no existía. YouTube estaba a más de 10 años de distancia. Facebook ni siquiera era una idea en la cabeza de nadie. Y la inmensa mayoría de las personas en el mundo ni siquiera tenía una conexión a Internet en su casa. Y sin embargo, alguien entendió algo antes que todos los demás. Si las apuestas podían digitalizarse, el mercado dejaba de ser local para volverse global. Ya no hablaríamos de miles de clientes en una ciudad. Hablaríamos de millones de clientes potenciales en todo el planeta. Y ahí es donde aparece el dato que casi nadie conoce. Aquella pequeña isla caribeña, con apenas unos miles de habitantes, se convirtió sin quererlo en la capital legal de una industria que hoy factura cientos de miles de millones de dólares al año. Las empresas empezaron a aparecer casi de inmediato. Pequeñas compañías tecnológicas, emprendedores sin demasiado capital, pero con mucha ambición. Inversionistas dispuestos a apostar por algo completamente nuevo. Programadores trabajando con herramientas que hoy nos parecerían prehistóricas. Todos ellos querían ser pioneros de algo que ni siquiera tenía nombre todavía. Y sin saberlo, estaban creando los cimientos de una industria multimillonaria. Pero nadie esperaba lo que ocurrió después. Las primeras plataformas eran radicalmente distintas a las que conocemos hoy. No había aplicaciones móviles. No existían transmisiones en vivo. Las páginas web eran extremadamente básicas. Fondos grises, tablas simples, texto azul subrayado y una interfaz lenta que hoy nos parecería sacada de un museo. Los depósitos podían tardar días en procesarse. Las conexiones se caían constantemente. Y sobre todo, muchísima gente desconfiaba. Enviar tu dinero a una empresa que ni siquiera podías ver a través de una pantalla para apostar en un partido, para el usuario promedio de los años 90 sonaba directamente a locura. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a crecer la confianza. Y con ella, el número de usuarios. Porque había un factor que era imposible de ignorar. La comodidad. Ya no necesitabas salir de tu casa. Podías apostar desde tu computadora a cualquier hora del día o de la noche, sin depender de horarios de apertura ni de desplazarte a ningún lado. Y eso, algo tan simple como no tener que moverte del sofá, cambió por completo la experiencia de apostar para siempre. A principios de los años 2000 ocurrió una auténtica explosión. El acceso a Internet aumentó de forma masiva. Las tarjetas de crédito se popularizaron. Los sistemas de pago online mejoraron su seguridad y su velocidad. Y todas esas piezas juntas hicieron que las apuestas online por fin pudieran despegar de verdad. El fútbol europeo empezó a atraer a millones de nuevos usuarios. La Champions League, la Premier League, la Liga Española, la Serie A italiana. Prácticamente todas las grandes competiciones estaban ya disponibles para apostar con solo un par de clics. Y aquí aparece un dato que casi nadie tiene en cuenta. En paralelo surgió otro fenómeno que multiplicó todavía más el crecimiento de la industria: el póker online. Miles de jugadores empezaron a competir entre sí desde sus propias casas, muchas veces contra rivales de otros continentes. Algunos de ellos, con el tiempo, llegaron a convertirse en jugadores profesionales que vivían exclusivamente de esto. Y las empresas del sector descubrieron algo que cambiaría por completo su estrategia de negocio. Los usuarios podían permanecer conectados durante horas, incluso durante toda la noche. Y mientras más tiempo pasaban conectados, mayor era el volumen total de apuestas. La industria estaba creciendo a una velocidad que ni sus propios fundadores habían imaginado. Pero lo más sorprendente es que esto apenas era el comienzo. Durante muchos años, apostar fue algo bastante simple. Elegías un resultado, esperabas al final del partido y cobrabas o perdías, punto. Pero entonces apareció algo que volvería a cambiar por completo el sector: las apuestas en vivo. De repente, podías apostar mientras el partido estaba ocurriendo en ese mismo instante. Minuto 15, minuto 35, minuto 70... y todo, absolutamente todo, cambiaba constante y velozmente. Las cuotas subían, las cuotas bajaban, y detrás de cada uno de esos cambios había algoritmos trabajando en tiempo real, calculando probabilidades segundo a segundo.
las casas de apuestas empezaron a manejar cantidades enormes de datos, posesión del balón, número de remates, ataques peligrosos, estadísticas avanzadas de rendimiento, modelos matemáticos predictivos e incluso inteligencia artificial aplicada al deporte. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Lo que empezó siendo un negocio relativamente simple comenzó a parecerse cada vez más a los mercados financieros. Cuotas que suben y bajan como acciones en bolsa. Usuarios reaccionando en tiempo real. Algoritmos ajustando precios constantemente. La línea entre apostar e invertir empezaba a difuminarse. Hoy las apuestas online son un fenómeno absolutamente global. Existen empresas valoradas en miles de millones de dólares. Patrocinan equipos de fútbol, ligas enteras y competiciones internacionales que ves cada fin de semana en televisión. Tienen departamentos completos de análisis de datos, ingenieros de software, matemáticos especializados en probabilidad, científicos de datos, expertos dedicados única y exclusivamente a calcular cuotas con la mayor precisión posible. Y cada día estas empresas procesan millones de apuestas en cuestión de segundos. Las cuotas cambian constantemente. Las líneas se ajustan al instante. Los mercados reaccionan casi en tiempo real a cada evento dentro del partido. Detrás de cada número que ves en una pantalla hay una cantidad brutal de cálculos, de datos históricos y de modelos matemáticos trabajando al mismo tiempo. Es, sin exagerar, un negocio donde la información vale literalmente millones de dólares. Pero la historia todavía no termina. Y esta es la parte que te prometí al principio del video. La próxima gran revolución del sector podría estar ocurriendo ahora mismo, en este preciso momento, mientras ves este video. La inteligencia artificial. Los modelos predictivos cada vez más sofisticados. Los asistentes automatizados que ajustan cuotas en tiempo real. La personalización extrema de la experiencia para cada usuario. Incluso algunos analistas del sector creen que en el futuro las apuestas funcionarán de una manera muy parecida a una bolsa de valores. Usuarios comprando y vendiendo posiciones, intercambiando probabilidades entre ellos, utilizando herramientas avanzadas para detectar dónde existe valor real antes que el resto del mercado. Algo completamente impensable en 1994. Aquel pequeño cambio legislativo aprobado en una isla caribeña de la que casi nadie había oído hablar desencadenó una transformación gigantesca que hoy mueve cientos de miles de millones de dólares cada año. Lo que comenzó como una idea experimental, casi una apuesta en sí misma, terminó convirtiéndose en una industria mundial que hoy da forma a cómo millones de personas viven el deporte. Y pensar que todo empezó cuando alguien, en algún lugar, se hizo una pregunta muy sencilla. ¿Y si pudiéramos apostar usando Internet? 30 años después, esa pregunta mueve miles de millones de dólares cada año y ha cambiado por completo la forma en la que el mundo entero vive el deporte. Pero ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las apuestas online seguirán creciendo al mismo ritmo? ¿O estamos acercándonos a una nueva gran transformación impulsada por la inteligencia artificial? Déjamelo en los comentarios, me interesa mucho leer lo que piensas. Y si te gustó este video, suscríbete, porque aquí hablamos de historia, de tecnología, de dinero y de negocios que cambiaron por completo el mundo tal y como lo conocemos. Nos vemos en el próximo video.